cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Habló Jesús diciendo: Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de podredumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crimen. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versos 27 al 32. El Hijo de Dios sigue insistiendo en superar el pecado que se llama de la hipocresía, de la doble personalidad, el pecado que se llama de la apariencia, el pecado en una contradicción entre lo interior y lo exterior en un ser humano. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 26 de agosto, año 2020. Dios está aquí y Él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando. Sepulcros blanqueados es la terminología de Jesús de Nazaret para darse a entender ante una pequeña población que se llaman fariseos, que se llaman personas que son escribas, que se llaman grupos pequeños que se están moviendo dentro de la sociedad. No es toda la sociedad la que puede ser así, pero esa palabra fariseo es una palabra tan común aquí en América Latina que decirle a una persona fariseo automáticamente es decirle hipócrita, si sabe algo de Biblia y si la ha escuchado alguna vez en la vida. Entonces Jesús se dirige a ese tipo de personas, a las personas que no logran entender la incoherencia entre lo interior y lo exterior, que no permite una buena vida cristiana. Y no es que sea exclusivamente una vida cristiana, tiene que ver con una vida social, con una vida matrimonial, tiene que ver con una vida profesional, tiene que ver con una vida de mandatario. ¿A qué persona no le molesta saber que la persona es doble en su manera de ser? Eso le molesta a cualquiera, porque la persona se supone que empiezan a confiar en los demás, en el aprecio, en la valoración, en la estima, en el apoyo. Pero de un momento a otro se da cuenta que es otro el personaje y la persona queda totalmente desilusionada. Tiene razón Jesucristo en atacar de frente con unos 6, 7 ayes, que es como la teología del Evangelio, los ayes en el Evangelio, las quejas, las lamentaciones, sepulcros blanqueados. Y decirle a una persona sepulcro blanqueado es una de esas expresiones que hablan por sí solas y no necesitan ningún tipo de comentario, porque lo que está pasando es que Jesucristo condena a los que tienen una apariencia ficticia de ser personas muy correctas y muy nobles, pero en lo interior es la negación de esa persona que quiere aparentar delante de los demás, o la persona que promete y termina no haciendo la voluntad que había dicho, o la persona que se casa y termina incumpliendo su compromiso matrimonial, o la persona que se creía mi gran amigo y ha sido el primero en traicionarme y en denigrar y hablar tan mal de mí. ¿Cómo duele eso en el alma?
Cómo duele en el alma conocer tantas personas en la historia de cada uno de nosotros, tan dobles y tan críticas en su manera de ser. Yo creo que Jesucristo se jaló un capítulo 23 en ese Evangelio de San Mateo, todo el capítulo completo, a las personas que son rigoristas, es decir, toda esa cantidad de personas que hablan tanto de justicia, hablan tanto de ética y son los primeros que violan esas reglas. El Papa Francisco logra en una homilía, el Santo Padre logra en una homilía un 28 de mayo hablar de grupos. Y el Papa Francisco comienza diciendo, están los cristianos que no dan testimonio. Ese es un grupito, pero son cristianos. Y dice el Papa Francisco, son cristianos de nombre, los llama cristianos de salón, de etiqueta. Cristianos de esos que les gusta asistir a muchas recepciones elegantes, pero su vida interior no es cristiana, dice el Papa, es mundana. A alguien que dice que es cristiano y vive como un mundano, aleja a los demás de Dios. Una frase muy sabia del Papa Francisco. Alguien que se dice ser cristiano y vive como mundano, o sea, es muy hipócrita en su manera de ser. Eso es un obstáculo para que muchas personas también conozcan a Dios. Luego aparece un segundo grupo que el Papa Francisco los llama los rigoristas, tal cual como lo dice la Sagrada Escritura, como lo dice la hermenéutica y como lo dice la teología de un evangelio. Rigoristas, a quienes Jesús los reprende porque cargan mucho la mano sobre los hombros de la gente, pero no están dispuestos a mover un dedo para ser ejemplo para la comunidad. Hipócritas que explotan a la gente, les dice Jesús de Nazaret. En lugar de responder al grito que pide salvar la gente, explotan la gente, le sacan dinero, le dicen mentiras a los demás. Se aprovechan de esa palabrita tan cortica que es la palabra religión para manipular la conciencia. Jesús ataca también a esos personajes. Y el Papa termina su excelente homilía en esa Casa Santa Marta diciendo un tercer grupo, cristianos. El grupo de cristianos los que ayudan a acercarse a Jesús. Es un grupo de personas que tienen coherencia entre lo que creen y lo que viven y le ayudan mucho a los demás. Hay gente que habla poquito pero hace mucho. Hay gente que no le gusta la publicidad, hay gente que no mantiene publicando lo que hace por los demás. Ni yo colaboro, sirvo, soy apóstol, pertenezco a 10 parroquias. Usted supiera, ¿no? Yo soy un duro en apostolado. Ese no es de ese grupito. El Papa dice el grupito está en el tercero, el grupito de cristianos, los que le ayudan a los demás a acercarse a Dios. ¿Y cómo lo lograron? Es ese grupo de personas que tienen coherencia entre lo que creen, su Eucaristía, su Sagrada Comunión, su lectura de la palabra y lo que hacen con los demás, cómo viven de bueno con los demás, cómo respetan a las demás personas, cómo son tan prudentes, cómo son tan justos, cómo saben callarse en el momento que hay que callarse. Qué bueno que hubiera miles de esos. Ese es otro grupito, el que dice el Papa. Es el grupito de que se logra la coherencia entre lo que cree y lo que se vive. Buena enseñanza para nuestra vida personal, cristiana, social, profesional. ¿A quién no le puede servir esta reflexión? A cualquier persona, a cualquiera, profesional, creyente o no creyente, que no defraudemos a las demás personas, que no haya incoherencia entre el interior y el exterior de una persona. Nos manda su mensaje de amor. Dios está aquí. Salud, paz, bendición para todos. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.